Bueno, vamos a continuar. La parte que nos falta es un esfuerzo de origen térmico. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la deformación por esfuerzo térmico, está dado por la siguiente expresión: alfa por L por delta T, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal térmica, que se expresa, las unidades que tiene este coeficiente de dilatación lineal es metro sobre grado centígrado, ¿sí? O simplemente, vean, es equivalente a grado centígrado a menos 1, que sería 1 sobre grado centígrado, ¿no? La longitud es la longitud del elemento y el delta T es la variación de temperatura. Entonces, cuando nosotros nos piden en sí determinar la variación de longitud por esfuerzo térmico, tenemos que aplicar la siguiente expresión, ¿sí? Esto se encuentra, estamos viendo el del libro de Singer, la página 51, ¿no? Del libro de Singer. El procedimiento general para determinar las fuerzas y los esfuerzos originados cuando se impida la deformación térmica se considera la estructura descargada de toda fuerza aplicada y sin ligaduras que impiden la libre deformación térmica. Representar en un esquema estas deformaciones ahora ya posibles exagerando sus magnitudes. Se aplica ahora a la estructura las fuerzas necesarias desconocidas para que se vuelva a la condición inicial, y las relaciones geométricas entre deformaciones debidas a la temperatura y debidas a las fuerzas aplicadas en el esquema proporcionan ecuaciones que junto a las ecuaciones de equilibrio permitan determinar las fuerzas desconocidas. Esto más que todo es el punto 3 para estructuras hiperestáticas, ¿no? Vamos a empezar a ver con un ejemplo bastante pequeño para poder definir en sí. El ejemplo que vamos a ver son los esfuerzos debidos de origen térmico. Si tengo, por ejemplo, un elemento o una sección de base, que voy a tener el área de la sección transversal, módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación térmica y delta T, o sea, el gradiente térmico del elemento, y va a estar sometido en sí a una carga externa que lo vamos a definir una carga P de 200 kilonewtons. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Me dice el esfuerzo en sí de origen térmico total, ¿no? Carga y la variación por esfuerzo, la variación por temperatura, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la fuerza normal, nosotros vamos a aplicar en sí un corte en la sección transversal, que puede ser, este es el corte que voy a trabajar, y al tener un corte de esta manera voy a trabajar con una longitud, una variación de su longitud que lo vamos a denominar X. Este corte está representado acá, y donde podemos hacer sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, entonces voy a tener que la normal menos los 200 kilonewtons va a ser igual a 0, y de acá vamos a tener una fuerza de 200 kilonewtons que es equivalente a que está trabajando ese elemento a tracción, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en sí un elemento a tracción, vamos a suponer que la estructura va a tender a tener un alargamiento, ¿sí? Entonces, para hacer el análisis de deformaciones, nosotros tenemos que en sí aplicar este criterio. El delta L total va a ser equivalente a delta L de carga externa más delta L por efecto de temperatura. Pero si solo existiría, por ejemplo, efecto de temperatura, tenemos que colocar este valor que me va a producir, por ejemplo, el delta L por carga externa es equivalente a la normal por la longitud, área y módulo de elasticidad. Si solo me pidieran, por ejemplo, hacer el cálculo de la variación absoluta de la longitud solo por efecto térmico, tengo que aplicar esta fórmula, que va a ser la normal, longitud, área y módulo de elasticidad, más el coeficiente de dilatación lineal por la longitud por la variación que va a ser de temperatura, el delta T. En nuestro caso estamos haciendo un ejercicio combinado con carga externa y efecto de temperatura. Entonces voy a tener que el delta L total va a estar representada por esa expresión, y lo único que voy a hacer es lo siguiente: voy a empezar a reemplazar los datos, y voy a tener
que la normal longitud, área y módulo de elasticidad, la normal que me va a producir va a ser 200 kilonewtons, que está representado de esa manera. La longitud va a ser 200 milímetros, área 900 milímetros al cuadrado y el módulo de elasticidad, más el coeficiente de dilatación térmica lineal multiplicado por la longitud y multiplicado por el gradiente térmico. Y de acá voy a proceder a calcular en sí la variación de su longitud total, que va a ser equivalente a 0,7292. Nada más. Entonces, en todo lo que hicimos en un análisis anterior, lo único que estamos aplicando es en sí la variación, el delta L por efecto de temperatura. Acá tenemos un problema que es el problema 273 de Singer. Lo dividí de dos formas. Se puede analizar, por ejemplo, de esta manera o hacer un efecto directamente combinado. Lo único que estoy haciendo es lo siguiente: lo dividí y estoy aplicando el principio de superposición de carga, nada más. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, acá nuestro ejemplo que vamos a tener que resolver, y me dice en sí determinar las reacciones en los apoyos, es que estos apoyos que me están dando acá son apoyos indeformables, que va a estar uno acá y el otro que está en este otro extremo, ¿sí? Apoyos indeformables. Entonces, para realizar el análisis, nosotros sabemos, para encontrar las normales tenemos que aplicar un corte y tenemos que aplicar un segundo corte. La carga puntual, el punto de aplicación de la carga puntual es ese punto que se puede ver. Entonces, el primer corte va a estar dada por lo siguiente, por esto. Y el segundo corte, que va a ser el tramo BC, va a estar dado por ese esquema estructural, ¿sí? Nada más. En la primera estoy haciendo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Y de acá tengo que la normal AB, que normal 1 está, normal AB, menos la reacción 1 va a ser igual a 0, y voy a tener una normal. Esta normal va a ser equivalente. Entonces digo que la normal AB va a ser igual a la reacción 1. Eso es lo que estoy haciendo. Si yo trabajo en el segundo corte, en el tramo BC, voy a tener la normal BC más la carga P menos la reacción que me genera el apoyo indeformable igual a 0, y voy a tener que la normal B va a ser igual a R1 menos P, pero este valor de P es equivalente a 200 kilonewtons. Entonces voy a poder aplicar la siguiente ecuación. Solo estamos haciendo un análisis de deformación en una primera instancia por efecto de carga externa, ¿sí? Carga externa. Entonces, al aplicar la deformación por efecto de carga externa, decimos que la deformación del tramo AB más la deformación del tramo ABC es equivalente a 0. Y partimos por esa ecuación. Y sabemos que la deformación por efecto de carga externa es normal por la longitud, área y módulo de elasticidad. Y del elemento va a ser la normal, longitud, área y módulo de elasticidad, y esto es igual a 0. Si yo reemplazo, por ejemplo, la normal, que va a ser R1, la longitud 200, el área y el módulo de elasticidad, esto va a ser equivalente al tramo AB, ¿no? Al tramo AB. Y voy a sumar todo lo correspondiente al tramo BC, que va a ser equivalente a la normal. Ahora la normal va a ser R1 menos 200, lo que estaba R1 menos P, y P era equivalente a 200 kilonewtons. Por la longitud, que va a ser 300, el área y el módulo de elasticidad, y esto voy a igualar a 0. De acá voy a calcular la reacción R1. Vean que los dos miembros están en función de la reacción R1. Entonces despejo y voy a empezar a calcular la reacción R1, y obviamente por sumatoria de fuerzas horizontales o aplicando la ecuación 1 que estamos viendo acá, voy a empezar a calcular la reacción 2. Una vez que yo tenga esos dos elementos, voy a tener en sí la reacción en este sentido, que va a ser la 1, como he considerado acá positivo a este lado, y acá en este sentido.
Entonces me salen positivas, entonces voy a tener 56 y 143. Esto en sí solo debido a carga externa. ¿Qué pasaría si yo hago ahora el cálculo de reacciones debido solo a efecto térmico? Cuando solo tenemos que realizar debido a efecto térmico, la carga puntual que estaba en una primera instancia en esta posición no la voy a considerar, porque solo tengo que hacer qué le pasa a mi elemento cuando yo le aplico un gradiente térmico, puede ser positivo o negativo. Si mi elemento va a tender a alargarse o estirarse, pero en el punto A y C sabemos que nuestros apoyos son indeformables en estos dos puntos, ¿no? Que puedo tener este punto y este punto, ¿sí? Son apoyos indeformables. Entonces, de la misma manera, vamos a trabajar para encontrar las fuerzas internas que me van a producir ese gradiente térmico. Va a ser de la siguiente manera. Yo aplico acá un corte que lo voy a denominar un corte 1 y acá voy a aplicar un corte 2. Si yo tengo ese corte 1, voy a tener el tramo AB que están viendo acá y el corte 2 va a ser el tramo BC. Nada más tengo que hacer sumatoria de fuerzas horizontales iguales a 0. Nuevamente, para que quede claro, acá voy a decir que P vale igual a 0 porque solo estamos haciendo o considerando la reacción debido a ese efecto térmico. Nada de carga externa que voy a aplicar. Entonces vean que yo tengo el tramo AB y digo sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Voy a decir la normal AB menos la fuerza F1 va a ser igual a 0 y voy a tener en sí la normal AB. De la misma manera voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales y voy a poder encontrar la normal BC. Una vez que tenga estas dos normales AB y BC, tengo que aplicar el criterio de deformación. Cuando digo deformación del tramo AB más la deformación del tramo BC es igual a 0, este gradiente térmico, si yo le aplico acá un delta T, va a existir una fuerza normal interna y esa fuerza normal está en función de la reacción que me va a producir en los apoyos. Entonces esa fuerza que yo voy a tener, la voy a tener que colocar en esta posición y la normal BC va a ser en esta posición. Entonces el delta L de AB va a ser equivalente a la normal por la longitud, área y módulo de elasticidad. Va a existir una fuerza normal por ese efecto de gradiente térmico y además le sumo el efecto de temperatura, ¿sí? Perdón, esto es la normal, longitud, área y módulo de elasticidad, ¿está bien? Y acá obviamente el coeficiente de dilatación lineal por la longitud por delta T, que va a ser el gradiente térmico del elemento 1. Del elemento 2 vamos a tener la normal, longitud, área y módulo de elasticidad y vamos a tener el coeficiente de dilatación térmica de 2 por la longitud y por el gradiente térmico que vamos a tener. Entonces, una vez reemplazando, vean que la normal AB ahora en nuestro caso vale F por 200 milímetros, que es la longitud, el área y módulo de elasticidad. Y voy a sumar acá la otra normal, que también la normal BC va a ser F, la longitud 300, el área y módulo de elasticidad. Estos dos alfas que están yendo y el delta T como es constante van a pasar al otro miembro como negativo y acá voy a tener 40 grados centígrados, ¿no? 40 grados centígrados. Entonces acá voy a tener en sí el valor de la longitud y el coeficiente de dilatación del elemento 1, la longitud, el coeficiente de dilatación 2 y voy a tener en sí la fuerza o la reacción que se va a producir en este apoyo, ¿no? En este apoyo que lo estamos considerando indeformable. Una vez que yo tenga esa expresión, puedo decir que como no existe fuerzas, esta fuerza va a ser equivalente a esta, ¿no? Entonces voy a tener negativa en este sentido, me sale negativo, que va a ser en ese sentido, y para equilibrar el sistema me tiene que dar la otra en el otro sentido, para que ambas en sí, la sumatoria de fuerzas siempre tiene que ser igual a 0 por estática, ¿no? Entonces trabajamos de esa manera. Entonces en una primera instancia hicimos el efecto de peso propio, en el segundo efecto de temperatura, la reacción por efecto de temperatura. Ahora lo que voy a hacer, voy a aplicar el principio, eso sería aplicando el principio de superposición
deformación de carga. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo analizo como un elemento completo, ¿no? Elemento completo con carga y efecto de temperatura. Analizamos de la misma manera. Yo tengo estos dos elementos y yo tengo que aplicar un primer corte acá y un segundo corte. Me va a presentar en sí una normal acá, que se va a hacer una normal AB, y acá voy a tener una normal BC. El punto de aplicación de la carga P se encontraría en ese punto, ¿no? Lo voy a colocar de esta manera. Puedo colocar como punto directamente. Ahí. Entonces lo único que estoy haciendo es, vean, sumatoria de fuerzas horizontales. Acá voy a tener que la normal AB menos la reacción 1 es igual a 0. La normal AB es R1. Si yo sumo acá normal BC más P menos R1, y voy a tener que la normal BC es R1 menos 200. Entonces estamos aplicando ahora el efecto de carga que está introduciéndose acá, el efecto de carga externa que me está produciendo en sí una normal, ¿no? Entonces digo, nuevamente aplico el criterio de deformación y digo, la deformación del tramo AB más la deformación del tramo BC van a ser equivalentes a 0. Entonces voy a tener la fuerza F1, que va a ser la normal 1, longitud 1, área 1, módulo de elasticidad 1, el coeficiente de dilatación térmico de 1, de la longitud 1 y el gradiente térmico del elemento 1, que va a ser del elemento AB. Entonces esta fuerza, que es equivalente a la normal, en nuestro caso en el elemento AB va a ser equivalente a R1, ¿no? R1. Y en el otro elemento, que va a ser BC, va a ser R1 menos 200, que hemos calculado acá. Como les decía, estos alfas lo pasamos al otro miembro y factorizamos la variación de temperatura, que va a pasar con signo negativo. Y acá tengo la longitud y el coeficiente lineal, la coeficiente de dilatación lineal del elemento 1, la longitud y el coeficiente lineal del elemento 2. Una vez que tenga y está en función de R1, voy a poder encontrar en sí R1, que va a ser equivalente a 16,81 kilonewtons. Y por sumatoria de fuerzas, para que esté en equilibrio todo el sistema, voy a tener 216,81. Entonces, si analizamos en sí, voy a tener en sí menos 16, entonces va a estar en el otro sentido. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Si por ejemplo esta carga está de 56,50 que tengo acá en esta reacción, 56,50 que está en este sentido, voy a tener que restar 73,3173. Y directamente, o sea, lo que voy a tener que tener en sí es la reacción que me va a producir en ambos elementos. Esto en sí puede aplicar el principio de superposición de carga o directamente aplicar el criterio general, ¿no? Entonces, ya. Lo que estoy queriendo hacer es lo siguiente. Vean, esta reacción es equivalente a la reacción que me produce la carga externa, ¿no? 56,50. Lo voy a colocar acá como una flechita que está viniendo así, que va a ser equivalente a 56,50. 56,50, ¿no? 56,50. La fuerza debido solo a efecto térmico, me da una fuerza en este sentido de 73,31. Si yo quisiera hacer la combinación de ambos, se tendría que tener 73,3173 menos 56,50. Y yo tendría que tener una resultante, que lo voy a colocar en negro y con una flecha un poco más grande, en este sentido, que va a ser equivalente a 16,81. ¿Sí? 16,81. Entonces, estos 16,81 que estoy calculando nada más por el principio de superposición, vean que cuando yo aplico el criterio considerando carga externa y efecto temperatura, voy a tener 16,81. Si he considerado en una primera instancia
el valor de R en este sentido, si me da negativo en sí va a ser 16,81 en este sentido. Y estaría correcto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo único que hice es aplicar el principio de superposición de carga, hacer un análisis por separado y un análisis ya completo, ¿no? Que tal vez es mucho más sencillo proceder de esta manera. Pero se quiere mostrar que cuando yo hago el principio de superposición de carga externa y efecto de temperatura, y ambos subo una suma algebraica común, entonces me tiene que dar exactamente si yo analizaría el elemento completo con los dos efectos. De esta manera hemos analizado en sí el efecto en sí que me produce el gradiente térmico, este delta T. Voy a analizar ahora en estructuras articuladas. A ver, voy a abrir un momento. Voy a analizar, por ejemplo, este ejemplo, si mal no recuerdo, también es de Singer. Me dice que determina el desplazamiento vertical y horizontal por efecto de temperatura, que voy a tener un delta T de 30 grados y un alfa de 12,5 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Sabemos que es metro sobre metro, o sea, es el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Si yo tengo este elemento, procedemos de la misma manera como lo hemos hecho, o sea, anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplico este criterio. Yo tengo acá, yo tengo mi punto de análisis que va a ser el punto C. Voy a aplicar un corte a ambas basas, y acá se me van a presentar una fuerza que va a ser la fuerza AC y acá una fuerza que va a ser la fuerza BC. Todo lo que están viendo acá estoy haciendo en esta parte, ¿sí? Acá lo único que me faltaría es colocar su eje de referencia, que va a ser un eje X en este sentido y un eje Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando yo tengo una estructura en sí estáticamente determinada, que son unas estructuras, ahora estamos hablando de estructuras en sí de basas, entonces una vez que yo tenga acá, yo tengo que empezar a resolver haciendo un análisis estático de condiciones de equilibrio del sistema. Como esta fuerza está inclinada, yo tengo que descomponerla en una horizontal de este tipo y en una vertical de este tipo. De la siguiente, como esta fuerza es inclinada nuevamente, va a ser una fuerza horizontal de este tipo y una fuerza horizontal y vertical, ¿sí? De esa manera. Entonces nada más estoy haciendo equilibrio del sistema y digo menos la fuerza C por el seno de 30, este ángulo en sí es 30 grados, más la fuerza BC por el seno de 60 es igual a 0. Y por sumatoria de fuerzas verticales digo la fuerza AC más la fuerza BC menos la carga P va a ser igual a 0, obviamente por el coseno del ángulo de inclinación, que va a ser 30 grados en este sentido y acá 60 grados, ¿no? Una vez que tenga ese criterio, nosotros vamos a hacer el análisis de deformaciones. Para hacer este análisis de deformaciones, nosotros aplicamos el criterio de deformación completa, que va a ser equivalente a la normal, longitud, área y módulo de elasticidad, que puede ser por efecto de carga externa, más alfa por delta T por L, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos ese criterio, voy a decir lo siguiente. Acá me falta, por favor, lo van a corregir. Digo, normal va a ser la normal, que va a ser de AC, que va a ser 8660,25 por la longitud de AC, el área de AC y el módulo de elasticidad AC. A esto lo voy a sumar en sí el coeficiente de dilatación lineal, que va a ser 12,5 por 10 a la menos 6 de AC, por el gradiente térmico, que va a ser 30 grados centígrados, y por la longitud. Y este valor va a ser equivalente a 0,5030, y esa va a ser la deformación del elemento AC, ¿sí? La deformación. Lo propio hago con el elemento BC. Acá digo la normal, longitud, área, módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación lineal, el gradiente térmico y la longitud del elemento. Y voy a tener una deformación de 5,41 milímetros. Una vez que ya se ha calculado las deformaciones de
ambos elementos por separado, ahora tenemos que hacer el análisis de compatibilidad de deformaciones, que ya lo hemos visto eso a bastante detalle. Entonces, una vez voy a explicar de la siguiente manera. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. En una primera instancia tengo que ver la deformada, o tengo que dibujar en sí la deformada del elemento AC, ¿sí? Y vean que estoy colocando acá delta L de AC, ¿sí? Que también es una nomenclatura que se puede utilizar de esta forma, de AC. Del elemento BC va a ser equivalente a esto. El elemento BC se me va a deformar de esta forma. Una vez que tenga ya las deformaciones, que en el 1 era, si mal no recuerdo, 5 milímetros y demás, tengo yo estos dos valores. A ver si lo vemos arriba. El 1 es 541, 5030 y 541. Entonces tengo que esta distancia es 5030, y esta distancia que estoy midiendo es 5,41. Era algo así, si mal no recuerdo. Si está correcto. ¿Sí? Una vez que tenga ya las deformadas, estoy analizando siempre a partir del punto C, ¿sí? El punto C. Y el punto C está ahí. Si ustedes quisieran ver, acá estaría, por ejemplo, la fuerza BC, que estaría en esta posición, la fuerza AC, que estaría en esta posición, y la carga P, que estaría dirigida hacia abajo. Estamos hablando de esa manera. Entonces, una vez que yo tenga esto, tengo que hacer en sí, para hacer compatibilidad de deformaciones, estamos solo dibujando como mi elemento estaría separado, o sea, la deformación la estoy trazando sobre su eje longitudinal, y de BC, que también trazo la deformación sobre su eje longitudinal. Pero yo tengo que buscar la compatibilidad. ¿Cómo realizo esa compatibilidad? Nada más, a partir de acá yo tengo que trazar un ángulo de 90 grados. Al trazar un ángulo de 90 grados voy a tener esta recta, que ya lo puedo extender de esta manera, y del otro elemento de acá también voy a formar un ángulo de 90 grados en esta posición, y voy a trazar una longitudinal. Donde se me intersecten estos dos puntos, este punto C va a tender a desplazarse acá. Entonces, lo que tenemos que calcular en sí es, a partir de esta longitud o de este eje que va a estar acá, ese eje, yo tengo que calcular en sí. Voy a trazar una horizontal a ese punto, y esta distancia en sí va a ser equivalente a la deformación vertical que va a tener el punto C, ¿sí? Y esta distancia, que la voy a medir a partir de acá hasta acá, va a ser equivalente a la deformación horizontal que va a tener el punto C. Entonces, nada más por trigonometría, que está explicado bastante a detalle en el texto, entonces yo voy a encontrar la deformación vertical como la deformación horizontal. Esto ya lo hemos hecho en los anteriores ejemplos, hemos hablado bastante de esta deformación, de este análisis de deformaciones. Entonces, para que el video se haga un poquito más corto, lo voy a dejar acá. Si tienen alguna consulta, duda, háganmelo saber. Bueno, entonces, una vez que haga eso, hago el análisis, todo el análisis trigonométrico y geométrico, y voy a calcular la deformación horizontal y la deformación vertical del punto C. Y con eso estaríamos culminando con el ejemplo.